Hola, bienvenidos a este video de este segundo tutorial de Toon Boom Harmony sobre técnicas de limpiado y pintura. Vamos a hablar particularmente sobre cómo utilizar la paleta de colores. Em, Vamos a revisar un par de temas. Vamos a hablar sobre cómo crear una paleta de color. Eh, Vamos a hablar sobre algunas técnicas básicas de cleanup. Y vamos a revisar algunas técnicas de sombreado para aplicar sombras fáciles a tu animación. También en realidad vamos a hablar de cómo yo puedo crear distintos tipos de paletas y vincularlas entre sí para hacer el trabajo de pintado más fácil. Como ustedes saben, cuando nosotros pintamos en Harmony, es distinto como Photoshop. Yo no vengo y pinto simplemente colores sueltos, sino cuando estoy pintando estoy vinculando básicamente como esta área de vector, ¿cierto? Estoy como tagueándola con un color en particular. Eso podría ser. Entonces, cuando yo creo un color, por ejemplo, color uno, si cambio el. Si modifico ese color, básicamente todo lo que esté pintado con el color que se llama color uno va a cambiar de color al color nuevo. Ahora lo que vamos a ver es cómo yo puedo aplicar esta paleta para poder pintar varias escenas distintas y que el color entre ellas sea consistente. Em, Para hacer esto, creé una carpeta de proyecto en la cual tengo una escena de animación y por separado un archivo de Harmony en el cual yo creé mi paleta de color. Esta carpeta se puede llamar paleta, maestro, como sea. Yo le puse color test. Entonces, ¿qué tengo en este archivo color test? Básicamente traje una foto de mi personaje aprobado y donde voy a utilizar ese personaje para poder crear una paleta maestra que luego voy a compartir a mis distintas escenas de animación. Entonces, ¿cómo trabajamos la paleta? Si ustedes tienen la paleta de color básica, podrán ver que, déjenme limpiar un poquito estos otros paneles, pues generalmente se ve así, ¿cierto? Con unos colores sueltos sin mucha relación entre ellos. Pero si amplían la paleta con este botoncito, van a poder ver que se pueden hacer distintas listas de paletas con sus propios colores. Si van a preferencias al tab avanzado, pueden ustedes activar algunas propiedades avanzadas sobre las paletas que les podrían servir tal vez en algunos casos. Por ahora, lo dejemos así nomás. Pueden ver que yo, al ampliar esto, tengo acceso a mi lista de paletas. Entonces, yo puedo crear una paleta, ¿cierto? Le pongo el nombre que yo prefiera. Por ejemplo, perro. Y a la paleta perro yo le puedo añadir un montón de colores hasta que la paleta esté completa. En este caso, yo en base a la foto que traje de mi personaje, empecé a crear una paleta que se llama Mona, ¿cierto? Y para hacer más sencillo algunos ejemplos, arriba pinté un monito con los colores de la paleta. Para ahorrar un poco el trabajo de este tutorial y no hacerlo fome, me tomé la libertad de crear ya algunos de estos colores. ¿Cómo creo colores? Básicamente pongo un color nuevo y utilizando el cuentagotas puedo seleccionar cualquier parte de mi dibujo y ponerle el nombre que le corresponde. Por ejemplo, blanco del ojo, por ejemplo, el iris, ¿cierto? Por ejemplo, el negro del ojo. Em, ¿Qué otro color tenemos por aquí? El brillo del ojo, por si quiero que sea un color distinto, es bueno tenerlo separado.
El pelo, por supuesto. El color que tienen todos estos detalles de línea interna, como la nariz y la boca. Y hay un color para el brillo del pelo, que no se me olvide. Está medio difícil de agarrar, así que filo lo voy a poner más nomás. Entonces, voy a actualizar este monito que haya pintado para incluir los nuevos colores que creo. Esto no es necesario, yo lo estoy haciendo solamente para que ustedes puedan ver cómo se ven reflejados algunos de los cambios. Hoy se me olvidó crear un color para la ceja, voy a simplemente crearlo con ese color. Voy a pintar un poco de pelito. Aquí va un poco de dorado en su cintillo. La sombra del cintillo. Y voy a incluir una línea con lo que son con lo que son los detalles. Perfecto. Ahí y el brillo del pelo. Ahora, el problema que tengo acá, pueden ver, es que con las líneas que yo puedo tirar, son todas bastante similares. Las líneas tienen colores que son razonablemente similares entre sí. En el momento que yo pinto, podría ser muy fácil que yo cometa un error y pinto, por ejemplo, los detalles con el color de brillo de pelo, cosas así. Esta es la razón por la cual nosotros generalmente creamos una paleta definitiva, con los colores que va a ser el corto final, pero a partir de esa paleta definitiva también creamos una paleta de trabajo. La paleta de trabajo, ¿cierto? Básicamente es una copia de la paleta, que los colores están linkeados a los mismos colores, o sea, tienen el mismo tag que tienen, pero básicamente está pintado con otros colores muy feos, muy fáciles de reconocer. La creo a partir de la paleta maestra, ¿cierto? Los tags son los mismos, pero tiene colores más reconocibles con los cuales es más fácil pintar, colores muy brillantes y muy saturados. Para hacer esto entonces yo voy a cliquear la paleta mona y voy a no duplicarla, voy a clonarla. Le voy a poner un nombre como mona noche, o sea, mona work. ¿Cierto? Y simplemente voy a alterar todos los colores para que sean colores muy fáciles de reconocer y cosa que no haya, de que hay muy pocas posibilidades de que me manden con dolor. Particularmente estos colores que eran muy parecidos entre sí, todos los dorados y cosas así, voy a ponerlos con colores particularmente bien distintos. La diferencia entre el dorado y el detalle del dorado, por ejemplo, puede ser muy relevante que sean colores distintos, cosa que sean fácilmente reconocibles al momento de pintar. Y todos estos colores que son bien similares los voy a pintar bien distintos para que al momento de pintar no me mande ni un condoro entre qué colores yo elijo. Generalmente se eligen colores muy saturados, ¿cierto? Bien brillantes, que dejen bien en claro la diferencia entre cada cosa. Especialmente estos que son bien poco saturaditos y son bien sencillitos, y voy a querer especialmente que estos estén súper distintos. Entonces, esto es una paleta súper saturada, ¿cierto? Me acabo de cachar que sin querer la creé al revés. Así que voy a cambiar el nombre a Mona y a Mona Trabajo para que la hice un poquito al revés. A Mona Work le voy a cambiar el nombre. Le voy a cambiar el nombre a Mona Maestro. Y a Mona le voy a cambiar el nombre a Mona Work P.
porque creo que el pronombre work queda ya usado. Entonces ahora sí, tengo una paleta de trabajo y una paleta maestra, ¿cierto? Se fija, con solo cliquear la paleta, se cambia todo lo que está pintado con ese tag, en esa capa, a cualquiera de las dos paletas que son como amigas. Puedo cambiar a maestro cuando está listo todo y trabajar con la de work mientras yo tenga que trabajar. Voy a salvar esto y voy a enseñarles ahora cómo lo aplico a una animación. Voy a mi escena 1. Fíjense que es súper importante que sean parte de la misma carpeta, que la estructura se mantenga, estructura como de proyecto, ¿cierto? Y tengo acá una escenita, rufiada lista, básicamente la niña haciendo un pequeño ejercicio de anti-coverage settle. Tengo importado un fondo y tengo importado el modelo con la niñita, porque en cleanup es súper importante tener harto ojo de que todos los detalles se mantengan perfectos. Obviamente para fines de este ejercicio esto no está absolutamente perfecto y probablemente tengo varios errorcitos de modelo, pero creo que me lo pueden aguantar. Entonces, tengo que crear una capa de clean, ¿cierto? Que ya está creada en mi network. Le puse unas cosas de transparencia a los monos para que estén escondidos. Tengo bloqueado mi rough, ¿cierto? Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una línea que sea razonablemente limpia. Una línea que esté cerrada, lo cual va a ser muy importante para poder limpiar con facilidad. Y vamos a tratar de refinar el modelo, asegurándonos de no cometer ningún error que se parezca mucho. Y obviamente también vamos a añadir nuestros in-betweens una vez que nuestros kicks y breakdowns ya estén limpios. Entonces, tengo acá mi capa, ¿cierto? Voy a entrar a limpiar. Y yo les decía antes que yo les recomiendo limpiar más con el lápiz que con el pincel. Con la herramienta lápiz, que es la que tiene el vector al medio y no al exterior. Porque me permite hacer lo siguiente. Yo puedo dibujar con harto cuidado la línea de esta niñita. Y si me queda más o menos malo, puedo simplemente con la letra Q cambiarme al Contour Editor, que es la flechita blanca, y con el Q puedo yo modificar esta línea que yo acabo de dibujar con bastante facilidad. Incluso puedo moverla así gesturalmente o cliquear directamente el vector para tener acceso a sus manipuladores vectoriales. Y poder así acomodarla como yo quiera, ¿cierto? Recuerden que al apretar Q, no al apretar Alt Q, al apretar Alt Q yo selecciono la herramienta como permanentemente. Si yo solo aprieto Q, me aparece escrito en rojo y eso significa que estoy aplicando la herramienta temporalmente y que cuando yo la suelte, voy a volver a la herramienta que tenía elegida antes, en este caso el lápiz. Entonces voy a básicamente dibujar, ¿cierto? Preocupándome principalmente de que me queden líneas cerradas, aunque eso signifique tener que pasarme. Recuerden que en el video anterior vimos la técnica... espera, aquí hay un detallito. Fíjense que el ojo de ella no tiene línea. Igual tengo que hacer la línea para poder pintar. Necesito una línea cerrada. Y por último después puedo borrar o recolorear ese color de línea interna para diferenciar esas partes distintas del ojo. ¿Qué les estaba diciendo yo? Les estaba diciendo que... Sí, que tengo que agruparme a hacer líneas más o menos cerradas, ¿cierto? Aunque eso signifique pasarme un poquito, recuerden que vimos en el video pasado... No, espérate, qué mal. Recuerden que vimos en el video pasado que hay una técnica para poder pasarse y después simplemente con el cúter eliminar los sobrepases. Si es que antes convierto mis líneas de lápiz en líneas de pincel. Eso lo pueden ver en mi otro video de Clean Paint. Por mientras, para fines de este ejercicio, no voy a hacer la técnica del cúter, sino que me voy a pasar y lo voy a dejar así nomás. Así es para poder explicar algunos conceptos básicos.
Voy a limpiar, de nuevo, no con tanta fineza, ya que lo que me importa es poder llegar rápido a la pintura y explicarle algunos conceptos básicos. Voy a seguir dibujando a esta niñita, que tiene como un collar, me queda más o menos, tiene como un collar, con unas cositas. Tengo que asegurarme que mis líneas lleguen más abajo que la cámara siempre. ¿Por qué? Porque como pueden ver, acá abajo me queda un espacio libre. Entonces, afuera de lo que ocupa la cámara, yo tengo que cerrarlo para pintar con facilidad. Ahora, para hacer el video más expedito, yo ya había limpiado el resto de la animación. Entonces la niña hace esto, ¿cierto? Un par de breakdowns, un par de cositas así. No tengo in-betweens. Entonces ahora vamos a ver qué hacemos para poder pintar esto. Fíjense que si ahora acá tengo solamente la paleta de la escena, pero voy a ir a linkear a paleta externa, link to external, y voy a en el buscador ir a mi carpeta de proyecto, a mi archivo de color, ¿cierto? Entrar a la paleta e importar la paleta Mona Maestro. Pongo sí, ok, tráemela. Y fíjense que le puse un iconito distinto que representa que estamos linkeando a un objeto que está en una... espérate, voy a traer el de la paleta Work. Que está en una carpeta externa a la estructura de archivo de Harmony. Recuerdan que Harmony tiene una estructura de archivo muy precisa y con esto estoy linkeando a un objeto que está afuera de esa estructura de archivos. Y ahora tengo lista mi paleta ahí, ¿se fijan? Pues, con esto ya debería yo poder empezar a simplemente pintar. Vamos a empezar entonces a pintar con la paleta correspondiente. Si recuerdan bien, espérate un poquito. Harmony tiene 4 tipos de subcapas dentro de cada capa. Es decir, por cada capa de Harmony tenemos una capa de línea o tinta, una capa de coloreado, ¿cierto? Color, una capa que se llama underlay, que sirve para lo que está abajo de todo, y una capa que se llama overlay para lo que está arriba de todo. Tú puedes utilizar cualquiera de estas 4 capas para añadir información de lápiz o color, básicamente para tener las cosas más ordenadas. Tener ojalá la tinta en una capa y el color en la otra. Esto básicamente proviene de la idea de cuando se limpiaba en celdas, ¿cierto? De acetona, creo que eran. En los cuales básicamente yo entintaba el personaje por un lado y por el otro lado, las personas lo pintaban, ¿cierto? Y esto permitía que la línea esté por encima del color. Entonces, si me cambio a la capa de color y trato de pintar, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque la capa de color está vacía. Entonces lo que tengo que hacer ahora es tratar de transferir toda esta información a la capa de color, yéndome a Create Color Art from Line Art, ¿cierto? Se puede hacer con este comando o con asterisco. Al crearlo, ahora me cambio la capa de color y se fijan que está lleno de información vectorial. Y con esta información yo ya puedo empezar a pintar. Simplemente así, arrastrando el mouse con la herramienta de pintura. Ahora, su animación tal vez tiene un montón de dibujos y ustedes no quieren tener que hacer esto cuadro por cuadro, así que una manera de simplificar esto es con la flecha en Tool Properties pueden aplicar este botón de aquí que significa que se llama Apply to Multiple Drawings, aplicar a múltiples dibujos. Esto significa que la selección que haga
que yo haga, se va a seleccionar para todo ese layer. Ahí está escrito Apply All Drawings, que significa que la próxima cosa que yo haga se va a aplicar a todos los dibujos. Entonces, voy a seleccionar todo, irme a Create Colored Art from Line Art. Y ahora, si me cambio la capa de color, debería tener información vectorial en todos mis frames. Ya con esta información yo puedo empezar a pintar. Fíjense que hay unos cuadraditos azules y unos cuadraditos amarillos. Cuadraditos amarillos representan que aquí me queda una cosa sin cerrar. Una figura cerrada. Entonces yo aprieto la C, me cambia la herramienta Close Gap. Yo puedo ir cliqueando, arrastrando encima de todos los cuadraditos amarillos que crea que podrían ser un problema para ir cerrando momentos en que me quedo el arte abierto. Si soy cuidadoso, no debería haber mucho en estos momentos. Ustedes ya vieron que esto lo limpié un poquito rápido. Miren, ahí hay una cosa abierta que podría ser peligrosa. Ese es un error grandote. Si ustedes fueron ordenados no deberían tener muchos de estos errores, pero ustedes vieron que esto lo hizo un poquito la rabia y es muy probable que haya tenido algunos errores de limpiado por acá. Ahí mira, ahí me quedó un gigante. A ver, hay uno enorme ahí. Ujú. ¿Qué más? Por aquí hay uno, parece. Por allá. Les recuerdo que en esta vez yo no me tomé la preocupación de hacer la técnica de limpiar, de sacar las puntas después de pasarme, ¿cierto? Me pasé nomás, pero no eliminé esas puntas feas. Les recuerdo que en el video anterior hay una técnica para utilizando la herramienta Cutter poder eliminar con mucha facilidad esas puntas que quedan volando. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Eso parece ser por ahora. Entonces ahora con esta información yo puedo empezar a pintar. Voy a irme a mi paleta de color, tomar mi herramienta de pintura y yo puedo o pasar el mouse así, ¿cierto? O pasarla así y tal vez pasarme y después corregir algunas cosas o ser cuidadoso e ir cliqueando color por color. Cualquiera sea de mi preferencia. Puedo pasar el objeto completo para tener algo pintado o ir uno por uno pintando con cuidadito. Cualquiera de las dos opciones funciona bien. Acá no está pintando. Cuando no te funciona pintar, lo que puedes hacer es hacer eh, close gap y dividir el área en un par de subsecciones para tratar de identificar cuál es la que no la está pintando. Y ahí veo que es esta. Entonces me puedo acercar y encontrar el error con más facilidad. Que, ¿dónde está? ¿Dónde está? Parece que está por ahí en la frente. Sí, ahí era. Ahí me quedo bien. Entonces puedo ir cuadro por cuadro, ¿cierto? Clic, 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 pintar, pintar, revisando que todo esté bien. Voy a cambiarme a la paleta de trabajo para hacer la pega más fácil. Y voy a pintar, por ejemplo, todos los vestidos. Vestido, vestido. Ujú, ujú. Siempre revisando bastante seguido. Se fijan, el trabajo pintado es bastante rápido, pero no por eso es menos minucioso. Hay que tener cuidadito, andar revisando que no queden mayores condoros, ¿cierto? Constantemente. Revisando que las cosas queden bien. Vamos con el dorado. Chun, chun, chun. No me pasé. Ah, eso está más cerrado. Ahí está. Dorado. Ujú, ujú. Entonces aquí se puede notar súper bien cómo pintar con una paleta de color de trabajo
hace mucho más fácil el proceso pintado y reduce las posibilidades de equivocarse, ¿cierto? Voy a seguir pintando, ahí parece que me quedaron algunos hoyitos. Ok, limpiamos. Ahí fíjese que me quedaron las puntas volando. Voy a cambiar la herramienta de despintar, unpaint, y borrar esas puntas que me quedaron. Vale, a ver qué pasó acá. ¿Por qué no pinta? A ver, ¿por qué no está pintando esto? En un segundo. Ah, claro, que me ha quedado la herramienta de despintar. Me cambié la herramienta de pintar y ahora sí me pinta sin problema. Voy a corregir esto. Ujú. Pelo, pelo. Piel. Ya. Ok, bueno, y en realidad, para no dar mucho más la lata, déjeme corregir esto. Final. Que tenía problema al principio. Sí. Y voy a cambiarme a pintar lo que no está pintado, Paint Unpainted. Y básicamente voy a pintar todo el resto con piel para hacer más fácil este ejercicio. Entonces ahora podemos ver, si me cambio al otro modo, cómo está quedando esta animación. Y si uso el modo de trabajo para verificar que no hayan grandes problemas, ¿cierto? Mm, Ahora en este caso podemos fijarnos que mi modelo no tiene línea externa. Entonces yo técnicamente debería cambiarme al modo de color, cambiarme a la herramienta repintar, repintar, ¿cierto? Y así yo puedo algunas de mis líneas que son negras en mi capa de línea, empezar a pintarlas del color que ocupa el fondo, o en el caso de estas líneas internas, pintarlas con el color que le corresponde, ¿cierto? Y poder empezar así simplemente a cambiar la línea por el color que le corresponde. En este caso, pintar la piel. Si fijan ahí, hay una línea interna que yo debería pintarla con el color de detalles en este caso. Para eso puedo pintar, no, así, perdón. Para eso puedo poner el pincel y en Tool Properties puedo cambiarme al pincel de repintado, que es ese botón de acá. Y con el botón de repintado, básicamente voy a pintar sobre cosas que ya están pintadas. Entonces, pinto acá y se fijan, me dejó esa línea pintada de color detalles. El resto de las líneas simplemente acuérdense que las voy a pintar con el color interno para que la línea desaparezca en este estilo de personaje. Solamente las líneas de grueso, pero no, eso no funciona. Solamente las líneas internas tienen color especial, las líneas externas todas tienen el mismo color del cuerpo, ¿cierto? Ahora, básicamente eso. El resto no lo voy a pintar porque no les quiero dar la lata. Así que vamos a volver a nuestra paleta y recordemos, espera, voy a pintar un poco el vestido acá para entender un poquito esto. Y como les dije antes, las líneas internas las pintaría con el color de detalles. Tum, tum. Ya, qué bonito. Entonces, si ahora me cambio de la paleta de trabajo, simplemente cliqueo en la paleta maestro, me va a dejar los colores finales del personaje. ¿Fijan? Entonces ahí puedo con razonable facilidad tener mi tarea de mi pintado básico más o menos listo. Me deja las líneas que yo dije que correspondían. Ahora, si yo vengo y cierro esto y vuelvo a mi paleta de color,
puedo decir, ¿sabéis que por ejemplo la línea esta de brillo del pelo no me gustó? El color. Entonces, voy a volver a la paleta. ¿Cierto? Se va a asegurar que tenga seleccionado el layer en el que yo creé la paleta. Irme, por ejemplo, a la paleta maestra de nuevo. Irme al color que no me gustó mucho. En este caso, el brillo del pelo. Y crear un color que tal vez me guste más, que se entienda que solamente una línea interna del pelo. Algo como así, por ejemplo, también. Ok. Y si yo salvo esto, lo cierro, los cambios deberían verse reflejados en la paleta nueva, excepto de qué pasó, que no se vieron acá. ¿Cómo está pintado esto? Ahí está pintado el color de piel, con razón. Ya, pero cambio el color de brillo de pelo y ahí deberían tal vez verse reflejados. Ya. Oh, chuta, le puse render sin querer. Bueno, podemos aprovechar de ver cómo se ve. Está cargando todos los frames que rendería. Y se ven que ahí arriba, espérate. Ah, ahí abajo, sí. Entonces ahora podemos ver cómo se ve este tamaño original, ¿cierto? Igual es bueno de repente sacar un render chico de vez en cuando para ver cómo está quedando la línea final con respecto al fondo. Si fijan, Toon igual tiene una terminación bien bonita, incluso con algo tan al lote como lo que pinté yo recién. O también pueden apretar el botón render ahí en la florcita para ver cómo más o menos se está viendo esto en su versión lista. Volvamos al modo de preview. Tal vez le puedo poner la máscara de cámara, por ejemplo, también, para asegurarme que esté todo quedando bien y que no me está saliendo ni una manchita desde afuera de la cámara. Y entonces pareciera que tengo más o menos mi personaje más o menos listo. Entonces, vamos a ver ahora algunas técnicas extra, unas técnicas de sombreado. Como creo que le había mencionado en el video anterior, si yo pongo un módulo de tono, yo puedo crear una sombra, ¿cierto? El tono es un módulo de dos entradas, el cual por el lado de la derecha está entrando el arte que yo quiero, el arte, digamos, de personaje, y por la izquierda voy a crearle una capa distinta, ahí en Add Drawing Layer, ¿cierto? ¿Dónde me quedo? A ver, ¿dónde me quedo? Me quedo por acá abajo y por alguna razón me quedo pegada para arriba, espérate. Ya, ahora sí. Esta se va a llamar sombra 1. Y la idea es que todo lo que yo pinte. Oh, espérate. Todo. No me está pintando, a ver, no me está pintando. Todo lo que yo pinte. ¿Por qué no me está pintando? Déjame ver qué pasó acá. ¿Por qué no me está pintando? Em, ah, claro, porque lo tenía puesto en modo de paint, de, de brocha de repintado, ¿se acuerdan? Es un error muy común que pasa. Le quité esa opción, volví a la brocha al modo de brocha normal y ahora sí. En el frame, o sea, en el layer de sombra, todo lo que yo pinte se va a interpretar por el módulo Tone como una sombrita. ¿Cierto? Entonces yo puedo ponerme acá a pintar, puedo pintar más o menos suelto si quiero. Y básicamente me puedo pasar porque el módulo está creando automáticamente una máscara con respecto a el arte de personaje. Entonces puedo pintar así una sombra como yo me la imagino y se va poniendo al tiro como con su sombrita y todo lo correspondiente.
En las propiedades de Tone, yo puedo cambiarle, por ejemplo, el radio del blur que tiene, para hacerla o muy blur, muy suavecita, o así muy, muy dura, absolutamente dura. La voy a dejar en uno por mientras para que esté un poquito suave. Y le puedo cambiar el color. Si le cambio, por ejemplo, la propiedad del azul, tengo como 79, no, menos todavía. Aún como 50, ahora se pueden ver que la sombra, pueden notar que la sombra está un poquito azul, ¿no? Eso me puede ser muy rico para que llegue a una rica temperatura de color toda la sombra. Entonces yo vengo acá y recordemos que todo lo que yo manche, aunque me pase, ¿cierto? Se aplica directamente sobre el personaje con una máscara y con el color de sombra que yo le puse. Bastante práctico. Sin embargo, una técnica que tal vez podríamos usar mejor para crear la sombra podría ser utilizar mi lápiz y crear una línea muy clarita de exactamente dónde yo quiero que esté la sombra, ¿cierto? Por el lado interno del personaje, así con mucho cuidadito, por todo tal como yo me imagino que quiero que la sombra esté. Me voy a salir del modo render y voy a apagar la máscara de cámara. Me cuesta ver un poco esto porque me lo está enmascarando la herramienta Dono. Así que por mientras voy a tirar una copia de Sombra Mona a la network para poder verla por completo. ¿Se fijan que me pasé y que dibujé una cajita alrededor? Recordemos que va a ser importante que todo esté cerrado. Entonces, puedo utilizar mi papel cebolla y empezar a animar la sombra con más cuidadito, ¿cierto? Yo podría ser muy fino en hacer esto, utilizando flipeando y todo esto. Para fines de este ejercicio lo voy a hacer más o menos rápido, bajito. A ver, a ver, a ver. Va como por acá. Ujú, ujú. Y acuérdense que va a quedar cerradito. Tengan un poquito de paciencia, vamos a hacer esto rápido. Le tiro esto y me paso. Me paso. Y esta sombrita de acá. A ver, vamos por la próxima hora. Un poquito de paciencia, por favor. Tiro la línea. Me voy por el mentón, el cuello, la sombra del cuello, el cuerpo. Esta de acá. Y tengo que. Este último. Lo bueno es que como un lápiz la puedo corregir con la Q, ¿cierto? Como igual como hacíamos en el clip. Voy a extenderla. Y ahora básicamente voy a pintar. ¿Por qué no me está dejando pintar? A ver. ¿Qué pasó aquí? No me está dejando pintar porque probablemente me quedó algún. Ahí está, me quedó alguna una cosa sin cerrar. Voy a tenerla. Voy a ir corrigiendo que me quedó bien cerrado. Esto con Close Gap, con la letra C, puedo corregir donde me quedó abierto. Y básicamente voy a pintar unos manchones negros. Unos manchones negros. Con Close Gap corrijo y luego pinto. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Voy a desconectar esa cosa temporal. Uy, y ahí está. Voy a reactivar mi filtro tone. Y ahora, como pueden ver, que me quedó toda mi animación lista con sombra. Ok, pegamos un render para ver cómo se ve. Se va a demorar unos segunditos. La carga. Y ahí está.
puedo más chico. ¿Ven? Ahí empieza a quedar cada vez más armadito, ¿cierto? Más bonito, todo bien. Mm. Entonces, unas cosas más que puedo hacer, ¿cierto? No en esta parte, sino que en, a ver, no, en la parte que pinté el pincel no puedo, pero la parte que pinté con lápiz, ¿cierto? Como tengo una figura bien cerradita, puedo hacer un par de trucos más, por ejemplo, con la herramienta, con la flecha negra puedo seleccionarlo y cambiar el tipo de pincel que yo hice, cualquiera de los pinceles que existen. O incluso le puedo poner una textura a ese pincel, como por ejemplo esta de acá. Le pongo aplicar con esa flechita roja y ahora se pueden fijar. A ver, déjame ver una cosita. Voy a seleccionarlo todo. Voy a ponerle un pincel más grueso y ahí se va a exagerar un poquito la textura que le puse. Aplicar con el pincel rojito, ¿cierto? Esa charcoal, por ejemplo. Aplicar con el pincel rojito y se pueden fijar que ahora me quedo esto con un poquito de texturita. Entonces puedo ir ahora seleccionando todo. Bueno, tal vez no se nota tanto porque la herramienta Tone yo la tenía con radio de blur. Si le quito el blur, ahí sí que se nota claramente que puse ahora una sombra con textura, ¿cierto? Me voy a ir a Tool Properties con la flecha seleccionada, ¿cierto? Tool Properties con la flecha seleccionada, irme a Charcoal y cliquear el lápiz con la flecha roja para aplicar la textura. Nuevo Charcoal, lápiz con flecha roja para aplicar la textura. Y así de siempre tengo puesta aplicar una textura a todas mis sombras. Por eso le puedo dar un poquito de riqueza, como en un ejemplo que vimos hoy día en clase, ¿cierto? Este último de acá, Charcoal. Y creo que los que pinté con pincel, no, creo que no se puede. Y por eso sería bueno de repente pensar de antes si quiero aplicar una especie de textura, porque parece que la técnica de sombrear con lápiz y luego pintar la sombra es efectivamente la más práctica. Veamos cómo se ve esto. Me lo va a correr una vez el video. Y vamos a verla. Y si fijas, igual se ve un poquito interesante, con un poquito de texturita en la línea. No se aprecia tanto en estos frames que tenían el trazo de línea más chico. De hecho, en el que más se aprecia es en el frame que probé ponerle una línea más gruesa a la sombra. Ahí es donde más se aprecia que quedó con un poquito de textura. Porque la textura depende del ancho de línea también. Entonces ya, todo está funcionando muy bien. Tenemos nuestro personajito, miren qué bonito, se mueve y todo, tiene sombra. Hemos visto ya cómo hacer algunos trucos, ¿cierto? Como pasar una capa de sombra a través del tono. Sin embargo, ¿qué pasa si no tengo tiempo para pintar todo este personaje tan perfecto? ¿Qué pasa si me llevan pocos días para entregar y quiero hacer un truco un poquito más chafo, pero que igual me sirve? Voy a tomar mi animación ya dibujada, ¿cierto? Voy a cliquearla y voy a no clonarla, sino que duplicarla. Al duplicarla me crea una copia exacta de todo lo que acabo de dibujar, pero no linkeada, totalmente independiente. Si yo la modifico, no se modifica lo que yo dibujé antes. Entonces voy a ponerle eso, se fijan que casa perfecto, que ahora está todo con sombra. Y le voy a poner un peg, y este peg lo voy a usar para mover un poquito a esto. Se fijan ahora, quedó todo un poquito corrido, y me queda una como sombra automática. No calza tan bien, pero funciona para salir del cacho de repente. Lo rico es que como una animación, como la animación la dupliqué y es independiente de la otra, puedo venir acá con mi pincel, por ejemplo, y entrar a corregir un par de cositas, por ejemplo. Añadir, ¿cierto? Añadir lugares en que faltó sombra, ¿cierto? Acá, por ejemplo, redondear un poquito más la sombra, borrar un poquito. El problema de borrar es que estoy borrando en la capa de... si me cambia la capa de color, creo que puedo borrar con más facilidad.
Se puede borrar acá momentos en los cuales yo no quiero que esté. ¿Entiendes lo que estoy haciendo? Estoy tomando el dibujo que yo ya había hecho y utilizándolo como base de sombreado y básicamente alterando un poquito el sombreado. Sí, un poquito un cacho entre, tenés que ir corrigiendo entre líneas, pero lo que puedo hacer es decirle que no me lea el line art, que me lea solamente el color art, y así solamente tengo que preocuparme de la información que había en esa capa. No puedo esconder los strokes cuando está en el modo de color. Ok, básicamente tendría que lidiar con eso, pero me permite igual crear una sombra con bastante rapidez, como les decía. El punto base es que voy a tomar lo que ya hice, moverlo y luego alterar eso para poder trabajar un poquito cómo podría ser una sombra. Esta es una técnica que es un poco más rápida porque comienzo con un poquito de la pega hecha de antemano, pero sin embargo la otra técnica, la de dibujar la sombra a mano, yo creo que siempre es más recomendable si tenemos el tiempo para darnos el lujo, porque obviamente queda mucho más refinadito y bonito. Acuérdense que hicimos esa técnica duplicando y poniendo un peg para mover. Voy a borrar nomás y vamos a quedar con la sombra que dibujamos a mano porque está más bonita. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mira qué bonito todo esto, funciona muy bien, ¿cierto? Está un poquito al lote nomás. ¿Qué más? Denme un segundito. Aquí está, sí. Ya, este dibujo queda perfecto entonces con este fondo. Pero ¿qué pasa si en mi animación yo tengo otras circunstancias de iluminación? Por ejemplo, tengo un plano de noche. Ahora mi paleta maestra ya no funciona, ¿cierto? Porque el personaje se ve que notoriamente no está calzando con el fondo nocturno. Déjenme corregir un poquito esto que me quedó medio corrido del fondo. Ya, por mientras voy a hacer así más. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Yo tendría que empezar a crear una paleta distinta de colores que hagan que el personaje se vea mejor. Mi personaje tal vez va a tener algunos momentos de corto de día, algunos momentos de noche. ¿Cierto? Entonces voy a volver a mi paleta maestra y voy a crearle una paleta alternativa para los planos que sean de noche. Voy a irme a color, ¿cierto? Recuerden que tengo que tener seleccionada el layer que quiere la paleta. Voy a tomar mi paleta maestra y voy a clonarla de nuevo. Clonarla, no duplicarla. Voy a clonarla y voy a crear una paleta de noche. ¿Ok? Tengo la paleta work, paleta maestra, paleta de noche. ¿Cierto? Maestra, noche. Voy a irme a el... No, ese no. No, ese es el que no me gusta. Voy a irme a el Tint Panel. En el Tint Panel yo puedo empezar a modificar los colores de mi paleta. Espérate, mi paleta... Dame un segundito. Ah. Claro. Tengo que tener todo seleccionado. Lo pongo en el modo blend y aquí yo altero en qué cantidad estoy modificando ese valor. Si está en cero, cualquier cambio que haga no se ve modificado, ¿cierto? Porque le estoy cambiando en amount, que significa cuánto lo cambio, en nada. Entonces tengo hue, saturation, brightness, R, G y B. Puedo entonces acá venir, cambiar cualquier cosa, pero fíjese que si cambio solamente eso, me cambia uno nomás. Entonces tengo que tenerlo todo seleccionado. En este caso podríamos ver... Y voy a empezar a aumentar el color. ¿Se fijan? Aumentar cuánto estoy tintando. Y me lo muestra aquí en mi paleta. Y básicamente voy a centrar en... Bueno, espera. ¿Cómo toma la decisión de cuántos colores quiero cambiar? Si me voy a Photoshop,
puedo importar mi mono acá y crear un par de capas de ajuste. Las creo acá, por ejemplo, una Hue Saturation y una Color Balance. La Hue Saturation me va a ayudar básicamente a oscurecer todo, ¿cierto? Básicamente lo desaturé y lo oscurecí. Y la paleta de balance de color me va a ayudar a tintarlo todo menos rojo, menos magenta y más azul en este caso. Esto podría ser un buen ejemplo de cómo yo me gustaría que se vea la niña de color de noche. Así que me puedo llevar esta paleta, importarla, importarla de vuelta a Harmony. Y ahí está. Que distintas se ven, ¿no? Ahora yo podría acá ir color por color con el pick eligiéndolo, pero voy a hacerlo simplemente con la herramienta de tinta para hacerlo más fácil. Del modo blend, eligiendo acá cuánta cantidad quiero que se manipule, voy a principalmente ver cuánto valor le estoy quitando y cuánto azul le voy a poner, ¿cierto? Hasta que llegue a un equilibrio que yo creo que me gusta. Le puedo poner preview y se fijan, aquí arriba cambió mi mono a cómo se vería con la paleta nocturna. Aplicar. Entonces ahora tengo una paleta de noche, una paleta maestra y una paleta de trabajo. Noche, ¿cierto? Y la otra. ¡Uy! A ver, veamos qué pasa acá. Se me anduvo cayendo stage. Veamos si salvó los cambios que hice. No los salvó, pero lo vamos a hacer en 2 minutos. Para maestro, duplicar. No, acá de duplicar. Noche. No puedo, no, espera. No, no es duplicar. Me equivoqué. Es clonar. No es duplicar, es clonar para que se mantenga vinculado a la paleta original. Ya existe el nombre noche porque lo acabo de crear, así que le voy a poner noche 2. En la paleta noche 2, voy a irme al editor de tinta, ¿cierto? Seleccionar todo, blend, poner la cantidad de mezcla que yo quiero que haga, elegir cuánto va a cambiar el valor, ¿cierto? Cuánto va a cambiar el azul, ver cómo se ve y si me gusta, dale. Acuérdate que el amount cambia cuánto estoy aplicando este color, este cambio de color. Aplicar. Y ahora sí tengo una mona maestra, mona de trabajo y mona de noche. Vámonos de vuelta a nuestra escena. Y si me voy a la loca, puedo de nuevo linkear a una espera, mejor acá en este layer por si acaso. Vamos a linkear a una paleta externa. Buscar en la carpeta del proyecto, que está en documentos, proyecto, color test, palette library, noche no 1 porque ese fue el error, noche 2. Ujú, ujú. Y ahora pueden ver que fácilmente tengo mi paleta de noche, ¿cierto? Una paleta de noche para las escenas de noche y, y una paleta de día para las escenas de día. Así de simple, puedo crear los distintos cambios de distintas paletas y lograr tener un personaje que cambia de color acorde a las distintas circunstancias de color en que se encuentra. Obviamente esta paleta me quedó muy morada y la foto es más celeste, pero se entiende la idea, puedo crear paletas distintas para cada circunstancia de color distinta. ¿Cierto? Eh,
Entonces vamos ahora a ver otro tema más que es cómo poder crear sombras proyectadas. Básicamente si yo me voy a la network, ¿cierto? Puedo crear acá sí, un módulo que lo encuentro por ejemplo, en All Modules, me voy a la Q y puedo poner el módulo Quad Map. Esto nos va a servir para poder crear una copia del personaje alterada en perspectiva, como si fuera una sombra, junto con el módulo Shadow, ¿cierto? Lo voy a... No, espérate, no es así como se hace. Espera. Se me olvidó poner un módulo en la mitad que es el... me voy a Modules. Está muy chico esto, déjenme ampliar un poco para ver. Ahí está. En Move, se me olvidó poner, tengo que poner un módulo que se llama Apply Text Transformations. Que sirve para poder aplicar una copia de un objeto, por ejemplo, a todo ese conjunto, un PEG, como es el Quad Map. Y básicamente voy a pasar esto por el shadow hasta atrás de la animación. El Quad Map básicamente me sirve para, si yo tomo este layer y me voy a Show Control, ¿cierto? View, Show Control, asegurándome que no tenga puesto el botón Animate, me permite agarrar el personaje y modificarlo agarrando sus 4 puntas para hacer un efecto como de perspectiva. ¿Ven? Como si básicamente, como si debajo de esta niña hubiera un piso. Claramente no hay, pero para final del ejemplo vamos a hacer esto. Y como esto está pasando a través de un efecto shadow, me lo pinta todo negro y se ve como si se estuviera reflejando. Si apago el shadow, se ve básicamente que hay una deformación, pero si lo prendo, me pinta todo negro y con un poquito de transparencia. Y lo rico es que esto se altera a medida que ella se anima. Vamos a pegar un render rápido para ver cómo cambia. Ahí está cargando. Ahora sí, zoom out. Y veamos cómo se ve. Se fijan, lo rico es que la sombra hace la misma animación que el personaje hace. Entonces sirve para aplicar una sombra proyectada en el piso con bastante facilidad. ¿Qué hice entonces? El conjunto completo del mono y todo pasado por todo y todo lo hice pasar a través de un Apply Text Transformation al cual le apliqué el módulo de QuadMap. Y de ahí todo ese conjunto deformado por el QuadMap se fue, que lo deformé con Show Control, ¿cierto? Le agarré las puntas y lo moví para generar esta deformación de 4 del QuadMap. Todo pasa a través de esto, a través de un módulo Shadow que lo pinta negro y lo hace transparente y se va detrás del personaje. Una network razonablemente sencilla para poder conseguir un par de efectos bien interesantes, ¿cierto? Sombra en el personaje y sombra en el piso. Dicho esto, entonces, ¿qué más? Vimos la herramienta básica de paleta y cómo crear paletas de trabajo y paletas alternativas linkeadas a la paleta real. Repasamos algunas técnicas de clean, vimos algunas técnicas de pintado y de sombreado, ¿cierto? Básicamente para crear nuestro tutorial de hoy. ¿Qué más? Creo que dicho esto, ya podemos decir que muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima. Adiós.